Buenos días, respetado profesor, estimados compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo nos corresponde el seminario de enzimas. Nuestro grupo está conformado por Luis Camilo Banda, Charit Gómez Flores, Daniela Herrera Pearson y mi persona, Natalia Moreno Guzmán. Listo, como manera introductoria, vamos a hablar sobre la catálisis. La catálisis es esencial para hacer que muchas reacciones químicas de importancia se produzcan en condiciones fisiológicas a velocidades útiles. Las enzimas catalizan sustancias hacia rutas que sean útiles en vez de que sean despilfarradas o excesivas. Bueno, tenemos el ejemplo de las células neuronales que, como ustedes saben, las células de las neuronas tienen que reaccionar instantáneamente para ciertos estímulos. También tenemos el ejemplo de las bacterias que se pueden producir cada 20 minutos o menor o mayor. Esto se hace por medio de las enzimas que estas células contienen. Siguiente diapositiva, por favor. Las funciones de los catalizadores biológicos. Bueno, la principal función de estos catalizadores biológicos son aumentar la velocidad de las reacciones, en este caso de las reacciones bioquímicas. También los catalizadores no alteran, cuando los catalizadores están en una reacción, no alteran, ni ella se altera, ni alteran la reacción en general, o sea, el proceso. Termodinámicamente, los catalizadores no cambian la favorabilidad, como lo expliqué un poquito anteriormente, de las reacciones que dependen también de la temperatura. Las enzimas tienen ciertos sustratos específicos para que puedan ser estas reacciones específicas y controladas. Las enzimas pueden ayudar a regular eh, metabólicamente las reacciones. ¿Cómo? Bueno, cuando hay un exceso de cualquier sustancia en el cuerpo, en la célula, por así decirlo, bueno, en la célula donde está la enzima se encarga muchas veces de deshacer estos excesos de sustratos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el poder de los catalizadores biológicos. Como tenemos ahí, tenemos el ejemplo de la descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Tenemos un frasco que, pues si ponemos peróxido de hidrógeno a guardar en un armario, pues tomaría demasiados meses para que se pueda descomponer en agua y en oxígeno. Entonces, químicamente hablando, podemos agregarle eh, un pedacito de hierro, en este caso sería cloruro de hierro, y esto inmediatamente haría que pues la reacción se adelantara, ya que el hierro es pues un catalizador. Y tenemos también otro ejemplo que podemos hacer con la sangre. La hemoglobina es una proteína que si nosotros nos hacemos un corte en la mano, puede que también nos echemos un poquito de peróxido de hidrógeno, va a reaccionar inmediatamente y va a producir oxígeno gaseoso. Siguiente diapositiva. Velocidad de reacciones químicas y efectos de los catalizadores. Bueno, como a manera de repaso, voy a explicar un poco sobre el primer orden, segundo orden y cero. El orden cero. Bueno, vamos a hacer equitativos y vamos a hablar primero sobre el orden cero. El orden cero en las enzimas no se da a condiciones como adecuadas, normales. ¿Por qué? El orden cero solamente se da cuando el, el complejo enzima-sustrato se ve muy, pero muy saturado. Y eso hace que la concentración, cuando está muy saturado, la concentración se acumule y pues
Ajá. Bueno, en el primer orden, en las enzimas se da siempre con sustratos únicos. En el segundo orden se da con múltiples sustratos. Siguiente diapositiva. Estados de transición y velocidades de reacción. Bueno, en la de primer orden, solo una fracción de la molécula puede llegar a tener la energía de activación. Bueno, sabemos que la energía de activación es la energía necesaria para que una reacción pueda ocurrir. Y con los catalizadores la energía de activación puede disminuirse, como lo podemos ver en las gráficas de abajo. Entonces, eh, en las reacciones de segundo orden, con los catalizadores, a veces las coaliciones no pueden estar adecuadas o orientadas adecuadamente, unas con respecto a otras para reaccionar. Y la energía estándar de formación es la energía adicional que han de alcanzar las moléculas para llegar al estado de transición. Siguiente diapositiva. Estado de transición y velocidad. Bueno, vamos a seguir con esto. El estado de transición es una fase a la cual deben pasar las moléculas para poder reaccionar, en donde estas deben estar tensionadas o distorsionadas o tener una estructura electrónica determinada o que las moléculas coalicionen adecuadamente. ¿Qué pasa? Que cuando ya se llega al estado de transición, puede ser irreversible o irreversible. Como por ejemplo, tenemos esta gráfica de abajo, el estado de transición se puede obtener con un catalizador, pero no va a ser lo mismo. Existe el estado de transición y existe el estado intermedio. El estado intermedio se logra con ayuda del catalizador. Lo que hace el catalizador, como lo expliqué anteriormente, es disminuir la energía de activación necesaria para poder reaccionar. Entonces aquí tenemos este ejemplo, que tenemos la conformación bote, tenemos la conformación silla. Hay mucha energía necesaria para llegar de la conformación bote a la conformación silla sin catalizador. Lo que hace el catalizador es hacer una conformación nueva que sea semisilla para poder pues, pasar al producto que sería la silla. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué hace un catalizador? Un catalizador, como lo dije anteriormente, disminuye la energía de activación. Su presencia, como también lo expliqué, no tiene efecto alguno en en la posición del equilibrio ni en la energía libre estándar. Como lo dije anteriormente, el catalizador no hace que una reacción sea reversible o irreversible, eso solamente lo hacen pues, los reactivos y los productos. Eh, Un catalizador fuerza a la molécula a entrar a un estado intermedio, como lo expliqué en la gráfica del bote, semicilla y silla, que se parece tanto al estado de transición, pero la energía utilizada es muchísimo menor porque tenemos ayuda del catalizador. También hace que pues tome una conformación favorable y este estado intermedio es netamente estable para la molécula. En el orden primero, el interior de la molécula fuerza a la molécula o partes de ella a orientarse para poder reaccionar. Y en el orden cero hace que las moléculas, como son dos moléculas que se toman en el orden 2, tienen que coalicionar en la misma dirección para poder reaccionar. Ahora pasamos a la nomenclatura y la clasificación de las enzimas. Hay que tener algo en cuenta, y es que al principio, cuando se descubrieron, o sea, en la primera época de la bioquímica, sus descubridores como que las nombraban a su antojo, por así decirlo. Y de hecho eso, tiempo después, como que empezó a causar confusiones, porque no era muy detallado y no se sabía exactamente qué podía hacer la enzima. Es así que según la EC, la Comisión de Enzimas de la Unión Internacional de Bioquímica, se clasifican
en 6 grandes grupos y se clasifican de acuerdo a la reacción química que catalizan. Es así que tenemos las oxidorreductasas, las transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. En la tabla pueden observar más o menos a qué reacción química cataliza cada una, pero más adelante ampliaremos esto. Siguiente, por favor. Pasemos a la nomenclatura. Esto puede ser un poco difícil, pero la haré lo más breve posible. Empecemos con el nombre común o trivial. De hecho, en un principio, algunas, no todas, se nombraban de esta forma. El sustrato con la terminación o el sufijo asa al final. Por ejemplo, la ureasa, que es la enzima que cataliza la hidrólisis de la ureasa. Pero entonces, y gracias a la Unión Internacional de Bioquímica, se crearon como por a común acuerdo el nombre sistemático, en cual se basa en la clasificación. Es mucho más específico e incluye el sustrato y el tipo de reacción. Por ejemplo, el alcohol NAT oxidorreductasa. Pero entonces, como para ser aún más específico, llega la clasificación según el número de C. ¿En qué consiste esto? Pueden ver el ejemplo de abajo, donde dice S1111. Cada número, o sea, se empieza con el S y luego 4 números. Cada número representa algo en específico que pueden ver en la diapositiva. El primer número es el nombre de la enzima, que se clasifica de acuerdo a la tabla que habíamos visto en la diapositiva anterior. El segundo número es la molécula afectada. El tercero, algunos aspectos un poco más específicos, por ejemplo, el sustrato o el grupo funcional. Y el último número es una identificación específica de esa enzima. En el azul, en la parte de abajo de la diapositiva, podemos observar un ejemplo, que es de la misma alcohol NAT oxidorreductasa. Siguiente, porfa. Entonces, ya habiendo hablado un poco de esto, pasemos a la clasificación de los 6 grandes grupos de enzimas. Tenemos las oxidorreductasas. Como lo dice ahí, son aquellas que catalizan reacciones de oxidación y reducción, es decir, la transferencia de electrones. En este caso tenemos el ejemplo de la reacción del alcohol, del etanol, más NAD, que se convierte en acetaldehído. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? La alcohol deshidrogenasa cataliza la oxidación del etanol a acetaldehído. En el proceso, el NAD actúa como un aceptor de electrones, reduciéndose a NADH más hidrógeno, ¿ya? Es decir, que se eliminan los hidrógenos del etanol, facilitando su conversión a acetaldehído. ¿Y por qué es importante? Esta reacción ocurre en el metabolismo del alcohol en el hígado, ¿ok? Pasamos a la transferasa. Tenemos aquí en este caso el ejemplo de la enzima hexoquinasa, ¿ya? ¿Qué ocurre en esta reacción? La hexoquinasa transfiere un grupo fosfato desde el ATP a la glucosa, convirtiéndola así en la glucosa 6-fosfato. ¿Por qué es importante? Este es el primer paso de la glucólisis, el proceso mediante el cual las células obtienen energía a partir de la glucosa. Al fosforilar la glucosa, se prepara para su metabolismo en futuras reacciones. Siguiente diapositiva, por favor. Pasamos a las hidrolasas, aquellas enzimas que catalizan las reacciones donde se rompen enlaces mediante la adición de agua. En este caso tenemos la enzima carboxipectasa, ¿ok? ¿Qué ocurre en esta reacción? La carboxipectasa A es una enzima que rompe los enlaces peptídicos en las proteínas, ¿ya? En este caso utiliza la molécula de agua para romper el enlace. ¿Por qué es importante? Es clave en la digestión de proteínas en el intestino, porque ayuda a descomponer las proteínas en sus aminoácidos
que luego van a ser absorbidos y utilizados por el resto del cuerpo. Pasamos a las liasas. Las liasas son parecidas a las hidrolasas, pero en este caso no se utiliza la molécula de agua ni ATP. En este caso tenemos la piruvato descarboxilasa. ¿Qué ocurre en esta reacción? La piruvato descarboxilasa rompe el piruvato en dos productos, el acetaldehído y el dióxido de carbono. Y como se dieron cuenta, no utiliza agua ni ATP. Esta reacción es importante y es fundamental en la fermentación alcohólica, donde el acetaldehído se convierte en etanol. En organismos, esto es muy importante también, en organismos aeróbicos, el piruvato en vez de fermentar entra al ciclo de Krebs para producir energía. Pasamos a las isomerasas. Son aquellas que catalizan la conversión de una molécula a su isómero. ¿Qué quiere decir esto? No se agrega ningún grupo, ninguna molécula, ningún elemento, sino que simplemente cambia su estructura. De hecho, si se han dado cuenta hasta este momento, los nombres, por así decirlo, nos dan una pista de cuál es la reacción química que se lleva a cabo. Por ejemplo, pues las isomerasas, como su mismo nombre lo dice, isómeros. Es la conversión entre isómeros. En este caso tenemos la enzima fumarasa. La fumarasa cataliza la conversión de fumarato en malato, ¿ya? Lo hace agregando una molécula de agua de manera específica. ¿Por qué esto es importante? Eso es un paso, por así decirlo, del ciclo de Krebs, que es esencial para la producción de energía. Pasamos a las últimas, pero no menos importante, las ligasas. Ligar. Las ligasas catalizan la unión de moléculas con el uso de energía del ATP. En este caso, sí se utilizan. En este ejemplo, como tal, en la reacción que observamos ahí, observamos la enzima piruvato carboxilasa. ¿Qué ocurre en esta reacción? La piruvato carboxilasa cataliza la adición de CO2 al piruvato, formando así el oxalacetato. Este proceso usa ATP, lo que indica que es energéticamente costoso. ¿Por qué es importante? Es una reacción clave en la glucogenólisis, ¿ya? Que es el proceso de formación de glucosa a partir de compuestos no glucídicos. Si se dan cuenta, en todos los tipos que he mencionado y en todos los ejemplos, podemos ver la nomenclatura antes mencionada, que es la S. Ahora sí. Esto realmente no tiene que ver con la nomenclatura, pero sí es importante tenerla en cuenta para la explicación que va a realizar mi compañera más adelante. Y son los cofactores. Y es que a veces las enzimas no pueden activarse por sí solas. No todas, algunas. Entonces los cofactores son necesarios para que una enzima funcione bien. ¿Ya? Es así que tenemos cofactores que pueden ser iones metálicos o coenzimas derivadas de las vitaminas. Ok, vemos que la enzima está inactiva, pero entonces llega la coenzima en el sitio alostérico y la enzima se activa. Y ahí ya llega el sustrato y se transforma en el producto. ¿Qué pasa? La coenzima o el cofactor puede unirse ya sea en el sitio alostérico o en el sitio activo, pero mi compañera hablará más adelante de esto. Seguimos con la teoría del estado de transición aplicado a la catálisis. Siguiente diapositiva. Primero que todo, debemos hablar acerca del aumento de la velocidad. Pues el aumento de la velocidad es el cociente que hay entre las constantes de la velocidad de las reacciones catalizadas y las no catalizadas. Entonces, para un conjunto dado de condiciones, por ejemplo, la temperatura, el pH, la concentración, entre otros factores, el aumento de la velocidad señala cuánto más rápida tiene lugar la reacción en la enzima. Entonces, ¿cómo nosotros podemos medir o cómo nosotros sabemos cuál es la importancia
de este aumento de velocidad? ¿Por qué realmente nos importa saber qué tan rápido va esta reacción? Bueno, resulta y pasa que la hidrólisis en catalizar de los enlaces peptídicos tienen un tiempo de vida media de aproximadamente 2500 años. Entonces, la reacción catalizada por la enzima tiene un tiempo de vida media de 0,005 segundos. Por lo tanto, esto quiere decir que sin catalizador, esta reacción no tendría lugar en una escala de tiempo fisi- fisiológicamente útil, o sea, que nos pueda ser útil para nosotros. O sea. Entonces, podemos ver en el cuadro que, ¿puedo aumentarlo un momentico? En el cuadro son representados, aumentalo un momento, es una escala logarítmica de los valores de K catalizado y K no catalizado en los círculos blancos. En los círculos blancos inferiores vamos a encontrar la K no catalizada, que esta pues, como podemos ver, tiene una escala de tiempo con un poco fuera de lógica para nosotros, pero en cambio las K catalizadas tienen unos tiempos pequeños. Entonces, en resumen, un catalizador reduce la barrera de energía que hay en una reacción, incrementando de esa manera la fracción de moléculas que tienen la energía suficiente para alcanzar el estado de transición. Y esto que hace que vaya más rápida en ambas direcciones. Entonces, ¿cómo reduce el catalizador la barrera de energía de activación de una reacción? Pues parece que hay un efecto de dominó en casi la mayoría de las reacciones. Puedes seguir la siguiente diapositiva. Aquí es un ejemplo de lo que vamos a encontrar acerca de los reactantes que se unen a una enzima. Vamos a encontrar los reactantes, el catalizador, que en este caso sería la enzima, por medio de una unión enzima-sustrato. ¿Qué pasa aquí? La mayoría de los encuentros no son productivos. ¿A qué me refiero con esto? Las moléculas apuntan en direcciones contrarias cuando colisionan. Entonces, un catalizador puede unir dos moléculas reactantes en la orientación mutua adecuada y esto aumentará su reactividad, haciendo que la entropía de la reacción sea menos adecuada, aumentando la reactividad. Entonces, en una reacción de primer grado o de primer orden, se implica que sucede algo adecuado para permitir que se alcance el estado de transición. Hay una reorientación que pues denomina, se denomina o suele denominarse tensión y que pues en el caso de las enzimas que son catalizadores naturales y estructuralmente dinámicos, presentan una forma o un estado de transición de energía que es mucho menor. Entonces, el resultado es que dos barreras de energía de transición muy bajas sustituyen la única barrera más alta. Entonces, siguiente, cuando esto pasa, la proximidad y la orientación favorecen la acción del estado de transición. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues la enzima hace que las moléculas o que los átomos colisionen entre sí y que esas colisiones sean las necesarias para lanzar o para atravesar esa energía de transición. Siguiente. Y lo hace de tal manera que es adecuado para la unión fuerte del estado de transición. Entonces, siguiente, el producto será liberado. Entonces, ¿cómo actúan las enzimas, los catalizadores y cuál es este principio?
Siguiente diapositiva. Bueno, hemos visto que el catalizador consiste en reducir el valor de delta de G, la energía libre de Gibbs, con la formación del estado de transición. Ahora, una enzima une una molécula de sustrato o algunos sustratos, puede ser, en una reacción de enzima denominada lugar activo. Entonces, este lugar activo con frecuencia parece como un bolsillo o una hendidura rodeada de residuos de aminoácidos que facilitan la unión del sustrato por otros residuos. Entonces, la especificidad extraordinaria de la catálisis enzimática se debe en parte a la estructura terciaria compleja de una enzima, lo cual permite al lugar activo reconocer el sustrato a través de interacciones de unión complementaria. Esta posibilidad fue reconocida en 1894 por el gran bioquímico alemán Emil Fischer, que propuso la hipótesis de la cerradura y la llave para explicar la acción enzimática. Según este modelo, la enzima se acomoda al sustrato específico de la misma manera que la cerradura lo hace con la llave. Aunque el modo de la cerradura y la llave explicaba la especificidad enzimática, no permitía aumentar nuestra comprensión de la catálisis en sí, ya que una cerradura no hace nada a su llave. A este entendimiento se le vino un perfeccionamiento de la idea de Fischer, lo que se ajusta al mejor lugar activo de la enzima es una molécula de sustrato a la que se le induce a adoptar una configuración que se aproxima o que es próxima al estado de transición. En otras palabras, la enzima no acepta simplemente que el sustrato, sino que también exige al sustrato que se distorsione o algo cercano al estado de transición. Esta hipótesis del ajuste inducido, propuesta por Daniel Koshland en 1958, todavía es un modelo importante de la catálisis enzimática. Sin embargo, se ha ampliado para incluir la idea de que el sustrato también puede inducir cambios de formación en la enzima que conduzcan a la estabilidad del estado de transición. Los cambios estructurales inducidos tras la unión del sustrato pueden ser distorsiones o locales o pueden incluir cambios más importantes de la conformación de la enzima. Puede comprobarse un cambio de la conformación de este tipo cuando el sustrato se une a una enzima, por ejemplo, la hexoquinasa, que cataliza la fosforilización de la glucosa a glucosa fosfato en el primer paso de la ruta metabólica, que es denominada la glucólisis. La estructura de esta enzima se ha determinado por rayos X en ausencia de la glucosa y cuando está ligada a la glucosa. Entonces, vemos una diferencia cuando antes de estar relacionada a la glucosa, vamos a tener una abertura de la enzima un poco más ancha, un poco más abierta. En cambio, después de la inclusión de la glucosa, la hendidura o la abertura es mucho más cerrada o es mucho más pequeña. Entonces, las enzimas hacen algo más que distorsionar o colocar simplemente sus sustratos. A menudo encontramos cadenas laterales de aminoácidos específicos colocados en los lugares adecuados para facilitar el propio proceso catalítico. En muchos casos, estas cadenas laterales son grupos ácidos o básicos que pueden impulsar la adición o la eliminación de los protones. En otros casos, la enzima contiene un ion metálico en la posición exacta para participar en la catálisis. Así, una enzima puede unir el sustrato o sustratos, puede reducir la energía del estado de transición e impulsa directamente el acontecimiento catalítico.
Cuando el proceso catalítico se ha completado, la enzima debe ser capaz de liberar el producto o productos y volver a su estado original. En el ejemplo podemos ver el modelo de la llave y el modelo de el ajuste inducido. Podemos observar cómo en el modelo de la llave, vemos que la relación de el enzima sustrato no cambia ni modifica la enzima, pero en cambio, en el modelo del ajuste inducido vemos como hay un cambio de la enzima, pero a su estado final vuelve normalmente, para comenzar así otra vez el ciclo catalítico. Debido a las interacciones complementarias de unión entre la enzima y el sustrato, para obtener una eficacia máxima, la unión del producto debe ser menos favorable que su liberación desde el lugar activo. Siguiente diapositiva. La unión del lugar activo de la enzima al estado de transición debe ser mucho más favorable que la unión del sustrato. Como como podemos ver en la figura, la primera, a nuestra izquierda, el aumento de la velocidad solo se consigue cuando la enzima une el estado de transición con una afinidad mayor que su afinidad de unión por el sustrato. Si la enzima se uniera al estado de transición de la reacción en una afinidad igual a su afinidad de unión por sustrato, la barrera de activación sería la misma para los procesos catalizados y no catalizados. Eso lo podemos ver en la imagen central. Ahora, si de alguna manera hipotética la enzima se uniera al estado de transición de reacción con una afinidad menor que su afinidad para el proceso catalítico, este no sería un catalizador eficaz, pues de esta forma disminuiría su energía libre con relación con los otros estados a lo largo de la coordenada de reacción. Y eso lo podemos ver en la última figura. Bueno, las lisosimas. La lisosima, como podemos observar, se describió como una enzima que rompe la capa de peptidoglucano de las bacterias gram positivas, lo que lisa la célula bacteriana. Como tal, defiende frente a la infección bacteriana y se encuentra en las secreciones de los tejidos que contactan con el ambiente externo, como las lágrimas, la saliva y el moco. Si vemos los rayos X de una enzima obtenida en 1965 en el laboratorio de David Phillips, nos vamos a encontrar la lisosima del huevo de la gallina. Y pues esto fue un invento revolucionario en su época. El lugar activo de la lisosima está situado en una hendidura profunda, donde 6 residuos glucosilos se unen a sus lugares A, F. La ruptura de estos enlaces glucosídicos tiene lugar entre los residuos de D y E, con retención de configuración del carbono anomérico. Bueno, de acuerdo con la estructura cristalina de la lisosima, Phillips propuso un mecanismo estereoquímico en el que el ácido glutámico, o el E35, actúa como un ácido general y el aspartato 52 o D52 actúa como un catalizador electrostático durante la generación de un ion oxocarbenio en el estado de transición. Phillips propuso que también que el residuo en el sublugar está distorsionado en una conformación de semicilla tras la unión del lugar activo. Esta conformación se aproxima a la del ion oxocarbenio y es un ejemplo de la deformación del sustrato por la tensión que se ha comentado antes. Entonces, ¿qué es este mecanismo que vemos aquí?
Bueno, el mecanismo de acción de la lisosima. Este mecanismo que propone Phillips está ilustrado por unas flechas negras y unas verdes. En el primer paso, a lo largo de la izquierda, en el primer paso, la E35 actúa como un ácido general para impulsar la rotura del enlace glucosídico y la formación simultánea del ion oxocarbenio, que se estabiliza electrostáticamente por la D52. En el segundo paso, la E35 actúa como base general desprotonando una molécula de agua, que posteriormente ataca al carbono 1 del sustrato. La ruta que incluye el intermediario covalente está comunicada por Steve Withers, que hace las flechas de reacción verdes a lo largo de lo derecho del diagrama. En ese caso, el segundo paso se forma un enlace covalente entre el carbono 1 del sustrato y la D52, y el ataque del agua desplaza a la D52 en el siguiente paso. Como tal, lo que podemos entender es que el ácido glutámico actúa como un ácido general. Esto debilita los enlaces y facilita la ruptura. En la formación del ion oxocarbenio, tras la ruptura, el carbono del azúcar queda con una carga positiva, que es el ion oxocarbenio, en un intermediario que es inestable. Entonces, el ácido aspartico, o sea, el D52, estabiliza este intermediario mediante una catálisis electrostática que atrae la carga positiva del ion oxocarbenio. Entonces, el residuo del sitio adopta una conformación de semisilla que es similar a la geometría del ion oxocarbenio, lo que reduce la energía de activación, o sea, la tensión. Y como siguiente paso, la E35 actúa ahora como una base. Entonces, esta capta un hidrógeno de una molécula de agua generando un hidróxido. El hidróxido ataca al carbono 1 del ion oxocarbenio, formando un nuevo enlace de carbono hidróxido y regenerando la estructura estable del azúcar como producto hidrolizado. Y el alternativo, que lo dio Steve Withers, involucra la D52 en la formación de un enlace covalente. Es decir, tras la formación del ion oxocarbenio, la D52 ataca al carbono 1 formando un enlace éster covalente. En el paso posterior, el agua hidroliza este enlace, liberando el producto y regenerando la D52. Siguiente diapositiva. Las serinas proteasas. Como segundo ejemplo, se considera la catálisis de la hidrólisis del enlace peptídico por una de las serinas proteasas. Esta importante clase de enzimas incluye la tripsina y la quimiotripsina. Estas enzimas se denominan proteasas porque catalizan la hidrólisis de los enlaces peptídicos en los polipéptidos y las proteínas. Existen muchos tipos de proteasas que presentan una amplia gama de especificidades de sustrato y utilizan diversos mecanismos catalíticos. Las serinas proteasas se distinguen porque todas ellas tienen una serina nucleófila crucial en el lugar activo. La serina proteasa hidrolizan también una extensa variedad de ésteres, un hecho de poca importancia fisiológica, pero del que hacen uso los bioquímicos en los estudios cinéticos, como se describe. La catálisis de la hidrólisis del enlace peptídico por una serina proteasa se produce, en primer lugar, la cadena polipéptica que se va a cortar de una superficie de la enzima, que la mayoría del polipéptido se une inespecíficamente. La siguiente diapositiva. Eso lo podemos ver en la primera imagen. Pero la cadena lateral de residuo del lado N-terminal del enlace peptídico se va a cortar
debe ajustarse al bolsillo del lugar activo. Este bolsillo no solo lo define la posición del corte del enlace, sino también la especificidad de las serinas proteasas. Cada una de las serinas proteasas corta preferentemente el enlace amida junto al carbono terminal de una de las clases específicas de la cadena lateral de los aminoácidos. Se muestran algunos ejemplos de lugares del corte preferente. Por ejemplo, la tripsina corta preferiblemente el lado carboxilato de los residuos de aminoácidos básicos como la lisina o la arginina, mientras que la quimiotripsina prefiere en esta posición un residuo hidrófobo grande como la fenilalanina. Entonces, una característica común de las serinas proteasas es la denominada triada catalítica, que pues de un nucleófilo, una base general y un ácido. En muchas de las serinas proteasas que se han estudiado con detalle, esta triada catalítica está formada por residuos con una orientación semejante en el lugar activo. La quimiotripsina deja residuos de la triada catalítica, pero hay algunas que se han descubierto, otras serinas proteasas, en las que el patrón de la triada nucleófilo base ácido está conservado, pero varían las identidades de la base y del ácido, como por ejemplo la serina, la histidina. Bueno, en el diagrama o en las imágenes nos muestra la catálisis del enlace peptídico por la quimiotripsina. En el primer paso vamos a ver cómo el sustrato polipéptido se une de forma no covalente con las cadenas laterales del bolsillo. En nuestra segunda parte se transfiere un hidrógeno desde la Z hasta IS. El sustrato debe formar un estado de transición tetraédrico con la enzima. Y pues la figura no nos representa la disposición espacial real de los átomos, porque pues no es muy específica. Y en el tercer paso se transfiere un hidrógeno al fragmento del carbono terminal que se libera por la ruptura del enlace carbono-nitrógeno. El péptido N-terminal está unido a través de un enlace acilo a la serina. Y por cuarto paso, una molécula de agua se une a la enzima en lugar del polipéptido separado. En el quinto paso podemos ver a la molécula de agua que transfiere su protón y su hidróxido al fragmento de sustrato restante. De nuevo se forma un estado de transición tetraédrico y por último se libera el segundo fragmento peptídico, se rompe el enlace ácido y el protón se transfiere de nuevo desde IS a CER y la enzima vuelve a su estado inicial. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los factores que afectan la actividad enzimática? Bueno, sigamos. Los factores que más afectan son la temperatura, el pH y la concentración de los sustratos o de enzima sustrato. La temperatura, porque pues las enzimas son muy sensibles a la temperatura. A bajas temperaturas, la mayor parte de enzimas muestra poca actividad porque no hay suficiente cantidad de energía para que tenga lugar la reacción catalizada. A temperaturas más altas, la actividad enzimática aumenta a medida que las moléculas reactantes se mueven más rápido para generar más colisiones con las enzimas. Entonces, la mayoría de enzimas humanas son más activas a temperaturas óptimas, que son a 37 grados centígrados, o la temperatura corporal. A temperaturas superiores a 50 grados centígrados, la estructura terciaria y por ende la forma de la mayor parte de las proteínas se destruye, lo que causa una pérdida donde las temperaturas altas se desnaturalizan. El pH.
Bueno, las enzimas son más activas a su pH óptimo, es decir, el pH que mantiene la estructura terciaria adecuada de las proteínas. Si un valor de pH está arriba o abajo del pH óptimo, se alteran las interacciones de los grupos R, lo que destruye la estructura terciaria y el sitio activo. Como resultado, la enzima ya no puede unirse a un sustrato de manera adecuada y no ocurren reacciones. Si se revierte un pequeño cambio en el pH, una enzima puede recuperar su estructura y su actividad. Sin embargo, grandes variaciones respecto al pH óptimo destruyen de manera permanente la estructura de la enzima. Y por último, tenemos la concentración de enzimas sustratos. En cualquier reacción catalizada, el sustrato debe unirse primero con la enzima para formar el complejo enzima-sustrato. Para una concentración de sustrato particular, un aumento en la concentración enzimática aumenta la velocidad de reacción catalizada. Es decir, a concentraciones enzimáticas más altas, más moléculas estarán disponibles para unirse al sustrato y catalizar la reacción. Mientras la concentración del sustrato sea mayor que la concentración de la enzima, hay una relación directa entre la concentración de la enzima y la actividad enzimática. En muchas reacciones catalizadas por enzimas, la concentración del sustrato es mucho mayor que la concentración de la enzima. Cuando la concentración de la enzima se mantiene constante, la adición de más sustrato aumentará la velocidad de la reacción. Si la concentración del sustrato es alta, puede saturar todas las moléculas de la enzima. Entonces, la velocidad de la reacción alcanza su máximo y la adición de más sustratos no aumenta más la velocidad de reacción. Hablaremos de la cinética de las enzimas. Ustedes, o también conocida como cinética enzimática, ustedes dirán, ¿y por qué tenemos que hablar de cinética? ¿Otra vez físico-química? Pero es importante hablar de esto para entender y comprender también la relación de afinidad entre la enzima y el sustrato, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta que la cinética es un área de la bioquímica que determina la velocidad de las reacciones enzimáticas y los factores que las afectan para disminuir o aumentar la velocidad. Hay una curva, que es la que están viendo en pantalla, que se llama curva sustrato-velocidad, donde vemos que a mayor sustrato, mayor velocidad de reacción. Entonces, cuando el sustrato, la concentración de sustrato llega a un límite máximo, este también alcanza una velocidad máxima. Entonces, observemos la ecuación que está abajo, que es propuesta por Michaels y Menten, que son dos personas. Pero digamos que ambos fusionaron sus teorías y nos dieron esa hermosa ecuación que podemos observar ahí, donde nos dice que la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima por la concentración del sustrato sobre la constante de Michaelis más la concentración del sustrato. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es la constante de Michaelis? Esta, pueden observarlo, de hecho, en la gráfica, es la cantidad de sustrato necesaria para obtener la mitad de la velocidad máxima de la reacción. Ustedes ven, aquí está la constante de Michaelis y eh, concuerda en punto con la mitad de la velocidad máxima. ¿Y por qué es importante? Ya, vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Si el sustrato y la enzima tienen una buena afinidad, se satura más rápido y llegará a su velocidad máxima. ¿Ya? Además, la constante realmente no determina la afinidad, pero sí nos ayuda a tener una idea de esta. Entonces nos da la idea de afinidad entre la enzima y el sustrato. Y según la ecuación podemos sacar varias conclusiones. Dos de ellas es que a menor valor de K podemos obtener una mayor afinidad y que a mayor valor de la Km podemos obtener una menor afinidad. Porque vemos que esa relación es inversamente proporcional. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Ahora, a partir de esa ecuación también podemos obtener estas conclusiones. Cuando la concentración del sustrato es menor que la constante de Michaels o Km, para que sea más fácil, vamos a ver de que la velocidad inicial va a depender de la concentración. Esto lo pueden observar aquí en los sustratos, por ejemplo, en la gráfica, perdón. En el, sí, en el primer punto, en el punto 1, que es esta sección, la sección que ven en la gráfica que dice 1, nos muestra gráficamente qué es lo que sucede cuando la concentración es menor que Km, ¿ya? Y que la, la velocidad inicial va a depender estrictamente de la concentración del sustrato. Cuando el sustrato es igual que Km, que es el punto que vemos donde se interceptan las dos, la velocidad y Km, nos dice que, o más bien determina cuál es la mitad de la velocidad máxima de la reacción. Y cuando la concentración del sustrato es mayor que Km, vemos que la velocidad inicial es también la velocidad máxima, que es la tercera parte que ven aquí, que, bueno, aquí dice punto 2, que es donde el punto máximo, la concentración máxima se va acercando cada vez a la velocidad máxima. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. También hablamos o mencionamos prácticamente solamente la gráfica de Lindweber-Burke, que es prácticamente lo mismo, la misma ecuación que vimos anteriormente, pero inversa. Eh, Creo que me hago entender. Que de hecho nos ayuda a como que observar estos fenómenos de una manera un poco más fácil. Realmente lo que hemos visto, tanto la primera gráfica, la primera ecuación y esta, son para reacciones de un solo sustrato. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos más sustratos? Podemos encontrar dos tipos de reacciones: las reacciones secuenciales o las reacciones ping-pong. ¿Ya? Entonces, las reacciones secuenciales solo se dan cuando todos los sustratos se han unido al sitio activo de la enzima, el sitio activo del que ya habíamos hablado antes. Y se pueden dividir en dos, en ordenada y en aleatoria. La ordenada sencillamente, como lo dice su nombre, es que tiene que haber un orden en específico en el que los sustratos tienen que adherirse al sitio activo. Y el aleatorio es que la verdad no importa el orden, puede ser así como así. Y tenemos la reacción de ping-pong, que prácticamente lo que nos dice es que eh, antes de que se despliegue el primer sustrato, el segundo llega. Como que tú te vas, yo vengo, y así sucesivamente. Ok, ahora vamos a ver lo que sería la inhibición enzimática. ¿Qué es la inhibición enzimática? Siguiente, por favor. La inhibición enzimática se da cuando una molécula reduce o bloquea la actividad de una enzima, evitando que éste realice su función normal. Puede ser reversible si el efecto desaparece al eliminar el inhibidor, o puede ser irreversible si la enzima queda permanentemente inactiva o inhabilitada. Este proceso es clave en la regulación biológica y en el diseño de fármacos, como los antibióticos y los medicamentos para la presión arterial. Dentro de la inhibición enzimática tenemos varios tipos que vamos a ver a continuación, uno a uno. Siguiente, por favor. Tenemos como primer tipo de inhibición eh, la inhibición reversible. Esta se da cuando, pues, el cambio que se le haga a la estructura o la disminución de su actividad puede ser reversible dependiendo de los cambios que se le hagan. Dentro de la inhibición reversible tenemos tres tipos importantes que los veremos a continuación. Siguiente, por favor. Tenemos la inhibición competitiva.
Como su nombre lo indica, esto sucede cuando una molécula similar al sustrato se une al sitio activo de la enzima, compitiendo con el sustrato original. Esta impide que el sustrato real realice la reacción. Este tipo de inhibición es reversible, dado que si aumenta la concentración de sustrato, puede desplazar al inhibidor y recuperar la actividad enzimática. Un ejemplo de esta inhibición sería el metotrexato. Este es un medicamento que bloquea la enzima dihidrofolato reductasa que es utilizada en la síntesis de ADN. Este medicamento se usa para combatir el cáncer, dado que por su actividad puede evitar o reducir la reproducción celular. Pasemos a la siguiente. La inhibición no competitiva ocurre cuando un inhibidor se une a un sitio diferente al sitio activo de la enzima, cambiando su estructura y reduciendo su actividad. A diferencia de la inhibición competitiva, el sustrato aún puede unirse, pero la enzima ya no funciona de manera eficiente, ya no funciona de manera normal. Este tipo de inhibición no se revierte aumentando la concentración de sustrato. Un ejemplo sería el envenenamiento por plomo. El plomo inhibe enzimas esenciales al unirse a ellas y alterar su función. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la inhibición acompetitiva y esto ocurre cuando el inhibidor solo se une al complejo enzima-sustrato. Es decir, después de que la enzima ya ha captado el sustrato, lo que causa un bloqueo en la reacción y evita que se liberen los productos. A diferencia de la inhibición competitiva y no competitiva, este tipo de inhibición disminuye tanto la velocidad máxima como la afinidad por el sustrato, porque estabiliza el complejo enzima-sustrato y evita su transformación. Un ejemplo sería el litio, que actúa como inhibidor acompetitivo en la inositol monofosfatasa, una enzima que es clave en la señalización neuronal, lo que explica su uso en el tratamiento del trastorno bipolar. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la inhibición irreversible. ¿Cuándo se da esta inhibición? Esto pasa cuando un inhibidor se une de manera permanente a la enzima, generalmente formando un enlace covalente. Esto lo que hace es que inactiva la enzima de forma definitiva, la inutiliza, ya que no puede liberar al inhibidor ni recuperar su función. Este tipo de inhibición, pues, en la mayoría de los casos suele ser tóxica, pero también se usa en fármacos. El ejemplo que puedo dar sería la aspirina. Esta inhibe de forma irreversible la enzima COX, reduciendo la producción de prostaglandinas, que son los mediadores del dolor y la inflamación. Al igual que también tenemos la penicilina, que bloquea la transpeptidasa bacteriana, evitando la formación de la pared celular en bacterias y causando su muerte. Ahora vamos a seguir con la regulación enzimática. La regulación enzimática es un proceso mediante el cual las células controlan la actividad de sus enzimas para ajustar la velocidad de las reacciones químicas según sean sus necesidades. Esto permite mantener el equilibrio metabólico y responder a cambios del entorno. Dentro de esta regulación enzimática tenemos varios tipos que vamos a detallar a continuación. Como primera regulación tendríamos la regulación alostérica. Este es un mecanismo en el cual una molécula llamada efector o modulador se une a un sitio distinto al sitio activo de la enzima, que sería el sitio alostérico, cambiando su forma y actividad. De estos tenemos tipos de regulación alostérica. Tenemos la activación alostérica, en donde el efector aumenta la actividad de la enzima, facilitando la unión del sustrato. Y tenemos la inhibición alostérica, que es donde el efector reduce la actividad de la enzima de manera que dificulta la unión del sustrato. Como por ejemplo podría ser la fosfofructosinasa 1 en la glucólisis, que es activada por AMP cuando hay baja energía e inhibida por ATP cuando hay suficiente energía, regulando así la producción de energía en una célula. Sigamos por favor con el siguiente. Tenemos la modificación covalente reversible. Este es un mecanismo de regulación enzimática en el que se añaden o eliminan grupos químicos mediante enlaces covalentes, alterando temporalmente la actividad de la enzima y permitiendo una regulación dinámica del metabolismo.
Dentro de estos, bueno, de estos procesos podemos tener dos principales a continuación. Siguiente, por favor. El siguiente sería la fosforilación, que es una modificación covalente reversible en la que se añade un grupo fosfato a una proteína o enzima, generalmente en los aminoácidos serina, treonina o tirosina. Este proceso, catalizado por quinasas, puede activar o inactivar la función de la enzima y es clave en la regulación del metabolismo, la señalización celular y la transducción de señales. Siguiente, por favor. Tenemos también la acetilación, que es donde se modifica covalentemente de manera reversible la estructura y se añade un grupo acetilo a una molécula, generalmente residuos de lisina en proteínas. Y bueno, este proceso catalizado por acetiltransferasas puede alterar la función, estabilidad o interacción de la proteína, siendo clave en la regulación de la expresión genética y el metabolismo. Y por último punto, en el último mecanismo, tenemos la regulación por proteólisis. ¿Qué es la regulación por proteólisis? Este es un mecanismo irreversible en el que una enzima es activada o desactivada mediante la ruptura específica de sus enlaces peptídicos. Esto permite la activación de proteínas en el momento y lugar adecuados. Bueno, generalmente se da cuando se da la ruptura de los simógenos. ¿Y qué son los simógenos? Los simógenos aquí, como podemos verlo en la diapositiva, son pues precursores inactivos de enzimas, hormonas y otras proteínas fisiológicamente activas. Se sintetizan en el páncreas y se agregan al intestino delgado. Bueno, ¿qué pasa en este punto, en esta reacción? Lo que sucede es que cuando los simógenos se descomponen o se rompen, quedan siendo activados. Eh, y se puede decir, quedan siendo sustancias biológicamente activas y pueden pues realizar su tarea como enzimas.